Hola, queridísimos amigos. La experiencia mística individual está más allá de las religiones manipuladas. Algunos sienten una risa gozosa después de conectarse, y otros lloran de emoción, pero todos se encuentran con una gran paz amorosa y un poderoso estado sereno de presencia permanente. Artículo de opinión. Ebrios de amor, caída de los velos, embriaguez divina, doctrina de la unidad, escalofrío del encuentro. El poeta Rumi definió el amor, borrachera divina de los místicos. Ramakrishna vivió ebrio de amor. Transformación de oruga en mariposa. El panteísmo está en Avatar y Star Wars. Comenzamos. Probablemente estemos familiarizados con la frase borrachos de Dios, embriaguez divina y borrachera espiritual. La embriaguez divina habría sido un espectáculo raro para los sabios, pero era más común entonces que hoy. Ciertamente, el estado ascendido en sí podría compararse con la embriaguez divina, según Steve Biko. Somos obreros de la luz y no sería útil para nosotros sentarnos absortos en la dicha y la embriaguez divina, sino bajar la luz divina sobre la tierra sin perder la conexión con la fuente. Algo tan difícil como nadar y guardar la ropa o caminar sobre el filo de una navaja. San Juan de la Cruz lo usa siempre en este mismo sentido. Parecía conocer la clave exegética sufi al advertir en su adobado vino una merced mayor que Dios hace a las almas aprovechadas que las embriaga del Espíritu Santo con un vino de amor suave que es el que Dios da a los ya perfectos. En otros versos en los que el recuerdo del cantar de los cantares de Salomón se nos hace patente, seguimos entre comillas, en la interior bodega de mi amado bebí. Estamos una vez más frente al éxtasis donde el alma se transforma en Dios. Aunque los sufis no sean los primeros en utilizar el vino o la viña como arquetipo de sabiduría espiritual en la literatura mística, tras numerosos siglos de uso, se lexicaliza la equivalencia del vino entendido invariablemente como éxtasis místico. Rumi está muy cerca del poeta carmelita. Entre comillas, el ardor del vino encendió mi pecho e inundó mis venas, exclama, y San Juan parecía seguirlo casi al pie de la letra. Entre comillas, así como la bebida se difunde y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, así se difunde esta comunicación de Dios sustancialmente en toda el alma. Si la bebida persiste y dura hasta henchir las venas y articulaciones del amante con las luces misteriosas de Dios, viene la saturación que a veces llega hasta perder la conciencia de todo lo sensible e inteligible, y sin darse cuenta el sujeto de lo que le dicen ni de lo que dice él, y esto es la embriaguez absoluta. Doctrina sufi. Según la doctrina sufi de la unidad, quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. El conocimiento más profundo de sí mismo es la toma de conciencia integral de la esencia supraindividual del alma. Esta esencia es idéntica al sí mismo que abarca toda la realidad. El conocimiento de la esencia implica para la conciencia su totalización. Es la transformación espiritual del conocimiento distintivo y fragmentario del yo en la conciencia una e infinita del sí mismo, del Ser Supremo. El yo es al sí mismo lo que es la ola del mar. Se formen las olas o no, el agua es lo que es, pero si las olas se las priva del agua, ¿qué queda de ellas? La embriaguez de la metamorfosis es una novela del escritor austríaco Stefan Zweig. El título alude a la semejanza de lo vivido por la protagonista con el proceso de transformación de una oruga en mariposa. La acción se desarrolla en el año 1926 y narra la historia de la transformación interior que experimenta Christine Hoflettner, una funcionaria de una administración de correos, al pasar del mundo de la pobreza en el que vive como austríaca tras la Primera Guerra Mundial al espléndido mundo de los hoteles y de la sociedad aristocrática en Suiza. Nación ajena a la tragedia bélica,
para regresar después a la vida miserable de antes. El caso de Ramakrishna. Veamos lo que dijo el avatar Sri Ramakrishna sobre ese estado. Tal vez nuestro recuerdo de lo que dijo se desencadene durante el proceso de ascensión, cuando estemos delirantemente felices al experimentar el amor transformador. Él nos dice a los amos de casa que sería impropio que tomáramos el rumbo de estar divinamente embriagados. Entre comillas, puesto que vas a llevar una vida de cabeza de familia, no puedes estar tan embriagado con el pensamiento de Dios que yacerás desnudo e inconsciente. Gran parte de la vida de Ramakrishna estuvo en Samadhi, o éxtasis. Ebrio de amor por Dios, un estado conocido como Prema Bhakti. Entre comillas, un hombre corriente no podría haber soportado ni una cuarta parte de ese tremendo fervor. Lo hubiera quemado. No dormí nada durante 6 largos años. Mis ojos perdieron el poder de guiñar. Me paré frente a un espejo y traté de cerrar mis párpados con mi dedo y no pude. Sri Ramakrishna pasó por un arduo entrenamiento espiritual para ver y hablar con la madre. Entre comillas, yo me asusté y le dije a la madre: «Madre, ¿eso es lo que les pasa a los que te invocan? Me entregué a ti y me dijiste esta terrible enfermedad. Me diste esta terrible enfermedad». Solía derramar lágrimas, pero luego de repente me llenaba de éxtasis. Vi que mi cuerpo no importaba, no tenía importancia, era una mera bagatela. La madre se me apareció y me consoló y me liberó de mi miedo. Después de haber pasado por la embriaguez durante tantos años, el sabio de Dakshineswar podía hablar con autoridad al respecto. Entre comillas. Algunas personas piensan que al pensar demasiado en Dios, la mente se trastorna, pero eso no es cierto. Se alcanza esa locura meditando en Dios. ¿No has oído hablar de la locura del amor y la locura del conocimiento? Krishnakishore también pasó por un estado de embriaguez divina cuando repetía solo la palabra Om y se encerraba solo en su habitación. Sus familiares pensaron que en realidad estaba loco y llamaron a un médico. Ram Kaviraj de Natagore vino a verlo. Krishnakishore le dijo al médico: «Cúrame, señor, de mi enfermedad, pero por favor, no de mi Om». La embriaguez divina hizo que Sri Ramakrishna no hiciera acepción de personas, títulos, riqueza, etc. Entre comillas, en ese estado de embriaguez de Dios, solía decir lo que pensaba a todos. Yo no hacía acepción de personas. Incluso a los hombres de posición no tenía miedo de decir la verdad. De lo único que se quiere hablar es de Dios o de asuntos divinos. Entre comillas, cuando uno entra en tal estado mental, no disfruta de ninguna conversación que no sea sobre Dios. Solía llorar cuando escuchaba a la gente hablar de asuntos mundanos. Y esto no lo he escrito, pero lo sé de buena tinta. No podía tocar el dinero porque le lastimaba. Extremo, no estoy muy seguro. Recuerde que el movimiento espiritual básico era desapegarse del mundo y apegarse a Dios. Si uno es auténticamente ferviente en su apego y amor por Dios, es eso extremo. La ascensión no se mencionaba mucho en la época del Sri Ramakrishna a mediados y finales del siglo XIX. Lo llamó Vijnana, pero habló de ello muy raramente. Lo que hacía más a menudo era relatar su experiencia, como ver personas como pieles de pergamino llenas de luz, estiradas sobre esqueletos de bambú, o hablar con la madre en forma de una niña. Lo que entonces parecía un evento místico del tipo más raro, Vijnana o ascensión, es algo para lo que todo nuestro planeta pronto se estará preparando. Los tiempos han cambiado y bien podemos encontrarnos un día divinamente embriagados. Ojalá que llegue ese día. Derviches giratorios. Mevlevi es una orden otárica de derviches giradores de Turquía, fundada por los discípulos del gran poeta sufi Jalal al-Din Rumi en el siglo XIII. El centro de la orden está en Konya, Turquía. Se conoce también a los Mevlevi como derviches giradores o giróvagos,
porque tienen una ceremonia de danza-meditación llamada sama, que consiste en una danza acompañada por música, de flauta y tambores. Los danzantes giran sobre sí mismos con los brazos extendidos, simbolizando la ascendencia espiritual hacia la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego. La ceremonia se originó entre los místicos de la India y los sufis turcos. El sama, como ceremonia Mevlevi, fue proclamado en 2005 e inscrito en 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Los Mevlevíes alcanzan el éxtasis místicos Wait en virtud de la danza Samá, símbolo del baile de los planetas. Los derviches Mevlevíes giran sobre sí mismos hasta conseguir el éxtasis. La danza es acompañada de flautas, atabales, tamboriles, una especie de violines llamados camanché y laúdes de mástil largo con el saz turco. Rumi dijo: el samá es el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentir la presencia de Dios. Debo confesar que yo experimenté esta danza y si no te concentras en la divinidad, te mareas. Si te concentras en la divinidad puedes estar girando indefinidamente y por supuesto se alcanza un estado alterado de conciencia. Los Mevlevíes fueron una orden sufí muy reconocida dentro del Imperio Otomano, y entre ellos hubo varios funcionarios gubernamentales de importancia dentro del califato. El centro de su religión fue la ciudad de Konya, en Turquía, donde actualmente descansan los restos de Rumi en una mezquita que se ha convertido en museo. También existe un monasterio Mevleví en Estambul, en las cercanías de la Torre Gálata. Los Mevlevíes dieron al mundo una serie de músicos y poetas de gran renombre. La orden Mevleví fue prohibida en Turquía por Kemal Atatürk en 1923, pero para los años 1950 el gobierno se dio cuenta de que la danza derviche era una buena atracción turística para atraer divisas y permitió nuevamente a los derviches realizar su ceremonia en Konya, en el aniversario de la muerte de Rumi. Hoy en día los derviches se presentan regularmente en los sitios de atracción turísticas, incluidos festivales de música en el extranjero. Doctrina de la unidad. Doctrina de la unidad por Steve Biko. Todo es Dios. Vivo en un mundo donde solo Dios existe. Por supuesto, eso es algo de lo que solo nos damos cuenta en niveles más altos de conciencia. Pero incluso nos podemos dar cuenta a nivel intelectual. En mi opinión, aquí solo hay Dios. Simplemente no lo sabemos. Aquí está Dios hablando con Dios. Aquí está Dios pensando en Dios. Aquí está Dios escribiendo a Dios, conociéndose a sí mismo. Todo lo que está pasando es el Gran Espíritu experimentando más y más a través de todos nosotros para el propio placer del Creador. Eso es todo. Y cuando realmente dejo que eso penetre, disuelve una gran parte de cada programa que tengo, cada referencia, me gusta, no me gusta, etc. Y sustituye mi programación habitual. Reconocimiento de que el Creador está jugando todos los papeles, experimentando todos los resultados en todas partes y en todo momento. El impacto de todos ellos, tomados en conjunto, me tranquiliza de una manera más profunda de lo que normalmente queremos decir con esas palabras. He mudado el yo construido. Ahora ese soy yo sentado en las bases de mi nuevo tú. Mi nuevo programa se deriva de las directivas principales voluntarias que estoy estableciendo ahora. Soy monarca de mi propio dominio, en mi propio campo de conciencia. La ley del libre albedrío me deja a mí como manejo de este reino, esa burbuja de conciencia. Panteísmo. La película Avatar se desarrolla en un entorno cuyos habitantes tienen una visión totalmente panteísta. En la saga Star Wars, la fuerza se concibe como aquella energía que vive en todos los seres del universo y los mantiene conectados. El panteísmo es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. El panteísmo es una concepción del mundo y una totalidad filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. El panteísmo no estipula un ente,
sino que la ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. Además, es una variación evidente del monismo, pues la única verdad, causa, sustancia primaria o materia que constituye al mundo, según el panteísmo, es Dios. Igualmente, el panteísmo daría origen al concepto posterior de panteísmo, en el que el creador engloba el universo y sus leyes, pero que va más allá y no se limita a una equivalencia entre Dios y el universo. Algunos ejemplos en la historia han sido la religión hindú Brahman, taoísta Tao y la budista Buda. Como se puede ver, ha sido parte de la construcción histórica de las culturas de Oriente. Además, en la antigua Grecia, el estoicismo, logos, y el neoplatonismo hablan de la unidad de la cual proceden todos los seres, descrita por Platón y Aristóteles. En diferentes filosofías, como la medieval cristiana de Nicolás de Cusa, la musulmana Alá según Averroes y Al-Farabi, y la judía concebida por Cicerón, han tenido tendencia también. Y por último, las filosofías modernas como el idealismo alemán, el yo absoluto, y la de Hegel con el dinamismo y de la naturaleza y el devenir de la historia humana, no se han salvado de la influencia del panteísmo. A manera de aclaración, la filosofía medieval cristiana, la judía y la musulmana tuvo como aporte elemental el neoplatonismo. El origen del panteísmo se le atribuye a la filosofía hindú y griega. Se afirma que sus textos religiosos son los más antiguos con esta clase de ideas. En la filosofía india, más específicamente en la Vedanta, Brahman es la realidad superior en el universo. Esa realidad se considera como la verdad infinita, impersonal, omnipresente, omnipotente, abstracta, inmanente y trascendente en el universo. Si bien Brahman es el único fundamento del universo, a su vez es la suma de lo que fue, es y será en el universo. Y acabamos con una poesía. El avance de la ascensión. A medida que se levanta el mundo, Dios en disfraces humanos golpea sus tambores a través de la tierra, despliega su música al plan divino, hace al ser humano con el tercer ojo. Los susurros de la diosa catalizan. El nuevo comienzo está bastante cerca. El nuevo tercer oído cristalino. Aquí vamos compartiendo perspectivas. Miles de millones de detectives de la conciencia. Dulce zona nacida expiamos. Recuerdos encerrados en roca y piedra. Familia y amigos lo sentimos por ellos. Vemos a cada uno como una gema preciosa. Las alas del ángel nos llevan a lo profundo y a acariciarnos suavemente mientras dormimos. Soñar, mirar el marco fractal de la vida. En el campo infinito de la llama parpadeante, donde subsisten pequeños seres en la mente, saltando, bailando a través de todo el tiempo. Te sentimos, espíritu poderoso interno. Te escuchamos y te vemos sonreír. Gracias, gran luz blanca en el interior, para co-crear nuestro viaje sagrado, arriba y arriba hasta la cima, donde todo es un apoyo. En sincronía con nuestro enlace cósmico, todo se está volviendo rosa. Al borde del sumidero de gravedad, todo comienza a encogerse. Caminamos a una nueva dimensión. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.